Muchísimas gracias por estar aquí. Durante algunos días en Bilbao y en Madrid hablaba con Guadalupe, con Aitor, con Carlota, con Batio y con Raúl de este momento, de poder estar en Buenos Aires, que era un poco parte de este sueño y de esta aventura, que al final, tal como se ha dado, casi parece que todo estuviera previsto para que estrenáramos realmente en Buenos Aires, para que la función llegara por los tiempos, por las dificultades de la velocidad en los ensayos. Pareciera que todo de una manera irremediable y de sopetón, como en el flamenco, aparece cuando uno menos se lo espera. Pues cuando menos se nos esperaba nos aparecía la imagen de poder estar aquí en este teatro con todos vosotros, presentando La vida a palos. Creemos que ya bien paleada, con los palos suficientes para que ustedes la vean en todo su esplendor. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, quería preguntar, aunque es un poco obvio, pero hace 24 años que no hacías teatro, y cómo te tomas este regreso, además con algo tan sentimental, tan potente para España como es el flamenco, que es un folclore, así como nosotros tenemos nuestro folclore, ustedes también tienen el suyo. En la parte emocional he de decir que uno comete muchos errores en la vida y se cree que cuando dejas de hacer teatro sigues perteneciendo al teatro, y es mentira. El teatro no, hay que estar encima. Y entonces yo durante 24 años me despisté. Jugué a otros deportes y me olvidé de la esencia, me olvidé de la selección, me olvidé de la camiseta que nos representa a todos. Y entonces la vuelta es una vuelta, un viaje curioso, porque esto no es como andar en bicicleta, que nunca se te olvida. Se te olvidan algunas cosas, dejas de tener en cuenta muchas cosas, acostumbrado a la velocidad, a la concreción del cine o de la televisión, hecha como cine, como se hace ahora, que construyes 3 minutos de realidad al día, metido en una vorágine en 12 horas. Y cuando llegas a casa por la noche, has conseguido volar, has conseguido ser Superman, pero te has olvidado el texto, ya no importa. Aquí, el texto, el teatral, es algo que es como una piedra y un molde que hay que trabajar, digerir, integrar. Y ha sido una experiencia que yo pensé que iba a ser más agónica, pero he tenido una gran suerte, porque a pesar de que es muchísimo más joven que yo, puedo ser su padre, Carlota tiene un enorme conocimiento de eso y lo ha tomado como una obligación. Y entonces me ha vuelto a meter el traje a la medida y estoy feliz y contento. Ya sé que no tengo que marcharme más. Esa sería la conclusión. No voy a marcharme más, a ser posible. ¿Y por qué La vida a palos? Pues porque nos tocó a nosotros. Podía haber sido mucha gente. Él conocía a mucha gente. Bueno, pues nos tocó a nosotros. Y además nos tocó a nosotros lidiar con el gran volumen de la obra original, sin ninguna estructura, un poema enorme con un lenguaje salvaje de grandísimo nivel con el que había que hacer una pieza contemporánea, una pieza que además, sin querer hacer comparaciones, pero sí se nutre de un momento del flamenco. El flamenco es un arte que existía casi en la clandestinidad, a pesar de ser popular. Y eso lo puede contar muy bien Raúl. Los flamencos se dicen las cosas con los nudillos de la mano y la garganta en carne viva a partir de 1 hora de la noche. Es difícil cantar flamenco a las 4 de la tarde. Cuando Raulito tenía que hacer un ensayo a las 4 de la tarde y tenía que cantar, me miraba y decía: esto no se hace así, esto no puede ser así, nunca se ha hecho así. Recién mi colega dijo que hace 24 años que no estabas acá en el país, y mi pregunta va referido a eso. ¿Qué es lo que extrañas del país? ¿Cómo ves al público? Porque todos los artistas dicen que los argentinos es un público muy exigente, pero a la vez son los que te aplauden de pie, los que te abrazan, los que te esperan a la salida. Quería esa pregunta para vos y para todos, si no vinieron, que les cuente Manuel cómo son los argentinos. Yo hace 24 años que no hago teatro y fue la última vez en Buenos Aires, pero desde esos 24 años he venido como unas 30 veces o 27 veces. Yo afortunadamente a Argentina nunca lo abandoné, eso lo tuve claro. Pocas cosas en mi vida han durado tanto como el amor con Argentina.
ningún matrimonio, incluso creo que ha superado mi amor por el país y el amor que recibo y lo que me gusta estar aquí, ¿no? Ayer tuve la posibilidad, me hicieron un regalo envenenado que me ha tenido 48 horas tremendas sin dormir, y era que tenía que recitar un par de poemas de Marilena Walsh, que me dieron así unas horas antes en el Colón. Yo nunca había pisado el Colón. Y hasta que no fui por la tarde y pisé el escenario y vi ese auditorio, me encontré además con el afinador de pianos de Piazzolla, que estaba allí, que menos mal que fue el que me dio la entrada. Y me dijo, ¿sabes lo que te digo? Este sitio es especial, no te preocupes, te va a venir la letra, te va a venir todo, no te va a pasar nada. A ver si venía Astor Piazzolla y me decía que estaba mal afinado el piano solamente para que me ocupara, porque aquello sonaba solo. Bueno, pues eso es lo que tiene. Y cuando vi 2000 y pico personas de pie, solamente porque había dicho un poema y porque había dicho 4 cosas de mi cariño por la gente, me hicieron decir la frase de Camila. Se me ocurrió y la dije, es verdad que la dije. La acompañé con María Elena, dije, ¿dónde estás, Ladislao? A tu lado Camila. ¿Dónde estás, Imanol? A tu lado María Elena. Y a partir de ahí salió todo. Entonces yo tengo mucho contacto con el país y les he hablado, les he metido en la cabeza tanto que espero que no les defraudemos porque les he dado mucho la murga y ellos están muy contentos. A veces me pregunto, ¿todavía está Raulito en la compañía? ¿No se la han llevado por ahí? Porque es un milagro que toda esta gente, todos estos compañeros estén aquí dedicando tiempos largos. Vienes de tocar con Kaufman, ¿no? Viene a tocar con Kaufman, él es así, entonces abandona Kaufman y se viene para aquí. Bueno, pues ese esfuerzo espero que yo sé que la ciudad se lo va a devolver, y la experiencia de estar aquí. Con todas las circunstancias, yo he venido en todas las circunstancias. Llegué en noviembre del 83, antes de que asumiera Alfonsín. El primer día de rodaje de Camila nos recibió el presidente Alfonsín. Ahí me hice radical. Ya, total, como no estoy aquí, ¿para qué cambiar, no? Si no, sigo ahí en la misma. Y siempre me marcho con la sensación de que es un lugar para trabajar estupendo. Y es verdad que el público es exigente, tiene un oído fino, y porque le gusta mucho el teatro y porque va mucho al teatro. Estos días he estado yendo a los teatros y a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que el dólar cada vez se hace más inalcanzable y de que yo veo que el esfuerzo que hace la gente, las compañías, todo, para que el público siga asistiendo a las salas, y eso, ustedes lo saben, siempre lo decimos, eso es único. No hay un lugar en el que se actúe y se hable en castellano en tantos sitios. Habría que juntar París, Roma y Madrid para juntar tantos teatros. Y no sé si llegaríamos, como ustedes tienen aquí. Y eso es un acervo cultural que ustedes tienen que entender que para nosotros es único y que ustedes han cuidado y que se lo merecen. Primero al elenco quiero saber qué piensan de Imanol, cómo es trabajar con él, si él es muy exigente. Y por otro lado, bueno, quería decirte, Imanol, cómo estuviste hablando, pero digamos, cómo viste la Argentina a nivel político, con la gente y cultural, ¿no? Vos cada año venís y ¿qué te encontrás de nuevo, digamos, no? Es su historia. Hoy en día está medio como revolucionada en estos días, justamente, ¿no? Pero se parece a otros muchos sitios. A veces cambian las circunstancias, pero a nivel mundial los países se van pareciendo. Tenemos una economía común, hay muy poca independencia, y entonces veo a Argentina en el mismo proceso. Nosotros en Europa hemos tenido países que hemos tenido ajustes muy duros. El ajuste siempre es duro porque le toca a los mismos. Entonces la veo en una continuidad que me recuerda a otros muchos sitios, con la característica especial que creo yo, y con todo el respeto, y no quiero abundar mucho más porque no quiero molestar a nadie, pero creo que este país no se merece la tasa de pobreza que tiene, que eso es lo que lo hace más duro en ese aspecto. Yo recuerdo todavía en el 83 la clase media argentina, la recuerdo con una añoranza, una clase media que se preocupaba, que tenía unos valores familiares, unos valores morales, a pesar de toda la disputa de Perón, toda la historia. Todos los países tienen una historia y un quiebro, ¿no? Y además venían de una dictadura. Y recuerdo también con mucho escalofrío cuando, estando en el 94, yo era invitado a muchos programas en los que se empezaba a plantear de una manera durísima que la educación tenía que ser privada. ¿Se acuerdan ustedes? Me invitaban y yo
asistía pasmado. Aquí van a desmantelar una universidad con 2 millones de personas, de clase media. Y recuerdo la huelga de los maestros, frente al Congreso, en la que en vez de cortar calles y tal, se dejaban morir. Y dije, yo dije, además, un presidente y un país que deja morir a un maestro, se le puede llamar muchas cosas, porque esa es la clave de un país. Y ese es el futuro que yo veo. En Argentina, lo digo como ciudadano, no me interesa la política porque no creo en ella, creo que están presos y que no pueden. Creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que el mayor derecho es su derecho a vivir dignamente y a crecer y a educarse. Y el gran potencial argentino está en el campo, sí, está en los minerales, sí, no está en la gente, está en modernizar el país, de verdad, en sacar el valor humano que tiene la gente. Esta gente, ustedes que tienen esa mezcla de razas, de orígenes, de historias pasadas que se han hecho comunes aquí, que esa es la riqueza. Y en la medida en que la gente se resiste, es cuando realmente se hacen las verdaderas transformaciones. No solamente porque cambien gobiernos, cada gobierno hace lo que puede, o como puede, o como le... Luego nos cuentan que lo hacen de otra manera, pero bueno, lo hacen lo que pueden siempre, otros vistos. Pero creo que la gente es lo importante, y las nuevas tecnologías, las nuevas formas de conocimiento, la investigación, es lo que pueden hacer a este país, porque el país ya abastece de muchas cosas, tiene productos, toda la soja de Europa viene de aquí. Bueno, el asunto es cómo se reparte el conocimiento y la posesión de eso. Ya no digo la riqueza solamente, porque eso parece que en el mundo empieza a ser complicado. Hay que tener en cuenta que la mitad del mundo también está en 2 países, China y la India. ¿Qué hacemos con la India? Para estar nosotros bien, dejamos a 1.200 millones muertos de hambre. Pues de todo menos aburrido. Se pueden imaginar que así es, así como le ven es trabajando. Yo creo que tiene una cosa maravillosa, que es que su capacidad lúdica. Es un disfrutón y un juguetón. Y en ese sentido estamos pues pasándola muy bien. Y lo que pasa es que cada 3 frases te puede hacer una disertación de cualquier cosa. Entonces hay muchas veces que costaba llegar al final. Pero es disfrutón y es un placer trabajar con él. No tengo nada más que añadir. No, dime que soy tu padre. Eres mi papito. Papito querido. querido. Abrazar a Aitor Luna tan grande, yo me siento como un enano. Él crece y yo decrezco. Hay personajes que creo que son 3 los que interpretás en Una vida a palos. Una de ellas es una mujer. Si nos podés contar un poco sobre ese cambio de registro. Y después tengo una pregunta para Carlota. ¿Qué piensa ella de esta nueva corriente teatral que dice que se impone un teatro sin texto dramático? Muchas gracias a los Bueno, pues la primera, sabéis que es la primera rueda de prensa en la que Carlota tarda tanto tiempo en hablar, porque es muy importante. Yo te voy a pasar mi pregunta incluso a Carlota, porque el caos que yo tenía, la dificultad que yo tenía con los personajes, lo ha resuelto Carlota. Parte de mi falta de pericia teatral tenía que ver con eso, que es que hacía... Yo recuerdo una crítica de Shaw, el señor Shaw, Ernesto Shaw, cuando hice Calígula aquí, que creo que te comenté a ti. Dije, creo que yo no leo las críticas, pero aquella me la pasaron. Digo, creo que es la crítica que más me ha conmovido, que decía que yo todavía actuaba en 2 dimensiones. Que actuaba en el escenario como si estuviera rodando una película, en Calígula. Bueno, pues sí, claro. También venía cortito de experiencia teatral. Y me enseñó mucho esa crítica, porque además era dura y cariñosa, además, y destacaba otros muchos valores. En la creación de los 3 personajes, yo creo que te va a contestar mucho mejor Carlota, porque tiene el secreto de por qué, y además tiene que ver con la adaptación. Carlota trabaja muy cerca del adaptador. A veces yo creo que son hermanos, aunque no lo dicen, pero trabajan muy cerca, y parte de eso es el descubrimiento para que el texto original, que yo siempre cuento que recibo y que no tiene una estructura teatral, salvo que me ponga como hacía el gran maestro Alfredo Alcón, un día delante con unas luces y una guitarra, y entonces me pongo a recitarlo y a leerlo, y nos pasamos 4 horas, que se puede aguantar, que es maravilloso, pero para hacer una pieza teatral hacía falta algo que es lo que tiene... ¿Qué es lo que tiene? Ay, ese soy yo. ¿Qué es lo que tiene Carlota? O sea, que casi te lo voy a contestar ella.
Hay una cosa en España que les agradecemos a los argentinos, aunque no sois los pioneros, porque ya Berlanga hacía algo parecido, pero es gracias al teatro argentino que ha visitado España, y Madrid en concreto, que es donde más lo hemos podido ver. Ha habido un cambio en cuanto a la interpretación de los actores, buscando una veracidad, una organicidad distinta de lo que se venía acostumbrado a ver en los escenarios españoles, quizá que iban más hacia una declamación, a una recitación donde la palabra tenía un valor aparte de la interpretación, como de estar fuera, era una interpretación más externa. Y entonces, gracias al teatro argentino que hemos podido ver en Madrid, se ha dado una serie de corrientes, igual que lo de actuar en lugares más pequeños, que aquí lleváis haciendo en casas y en lugares no convencionales. Ese movimiento ha afectado, digamos, os quiero decir con esto que siempre España y Argentina, de alguna manera, aunque parezca que no todos los españoles queremos venir los artistas españoles queremos venir a trabajar aquí, y al revés, ¿no? El personaje, estamos hablando de todo esto, parece que empiezo así, me lío, de la estructura. Estamos buscando siempre estructura en la vida, ¿no? Parece que las crisis vienen de las pérdidas de valores, de la pérdida de estructura, del no saberle poner nombre a las cosas. Es la sociedad que vivimos hoy, incluso a la hora de la identidad sexual, a la hora de cómo se componen las nuevas familias. Justo esto en la movida de los 80, que es el contexto histórico del que parte esta novela de Pedro Atienza, La vida a palos, que habla de este momento en España, también postdictadura, donde se empiezan a abrir una serie de prismas hacia otros lugares donde parecen que lo que quieren es saltarse las estructuras anteriores. Siempre que uno renueva y que se revoluciona a perder la estructura, pasan dos cosas, que es que crece en libertad y crece hacia territorios de incertidumbre, que bendita la incertidumbre, ¿no? Porque cuando sabemos todo y no nos hacemos preguntas, qué aburrido, pero también se da a veces una pérdida de los valores. Digo esto porque es muy importante el personaje de la gitana bruja, Consolación, que interpreta Imanol, y que me pareció al leer el texto que podía haber sido una actriz, pero me parecía que ese personaje no es hombre ni mujer, porque es casi una bruja, es alguien que nos dice, ojo, que puede ser que haya algo más allá, algo más grande que todos nosotros, que a veces nos olvidamos. Tiene mucho de espiritual, no enfocado en una religión concreta, puede ser todas y puede ser ninguna, pero sí es como la llamada espiritual, que además curiosamente atrae al personaje de Aitor Luna, que es el hijo que se encuentra, conoce a su padre al que no tuvo la oportunidad de conocer con el matrimonio de su madre, porque es una familia desestructurada, y que se encuentra este otro personaje que interpreta Imanol, un gran amigo del padre, que le trae la biografía del padre. Entonces, en tiempo real, junto a Aitor Luna, el personaje del hijo, conocemos cómo fue este hombre que también interpreta a Imanol, el Alcayata. El Alcayata y Manuel Casado son alter ego uno del otro, ¿no? Y ahí hay una dualidad. Es bonito porque casi es el mismo personaje siendo dos personas diferentes. Entonces, uno es más el personaje, el artista, el personaje más casi épico, y Manuel Casado está más en la tierra, más el ser humano que busca la comprensión del hijo, y que también busca una estructura. Al final, todos los personajes están buscando esta estructura, por un lado, por de lo pasional que es el argentino en el teatro. Hablamos también del tiempo que llevas sin hacer teatro y que volvés con esta obra. Y particularmente aquí en Argentina se llega a transmitir teatro por internet. Hoy el público del teatro en Argentina es como muy fanático, por llamarlo así. Parte de la obra te la filman a través de un celular, te la retransmiten en redes sociales. Quería saber usted cómo se lleva con este aparatito que estamos usando para grabar en este momento la conferencia. Cómo ve al público que se le pide una selfie, que saca una foto, que retransmite a través de un Facebook, de un Twitter, de Instagram, de YouTube.
¿Cómo se lleva usted, Imanol? Voy a recordar unas palabras que oía mi amigo Ricardo Darín en España, en una entrevista que la tengo grabada en el cerebro porque creo que es la entrevista más inteligente y más profunda sobre eso que he oído nunca. Los artistas hemos perdido el anonimato. En la creación y en la representación. El anonimato de poder observar para crear. Observar sin ser juzgado, ni interrumpido, ni detectado. Por lo tanto, una vez de que hemos perdido el anonimato, a mí me cuesta mucho entregarme al nuevo instrumento, aunque lo acepto con todo el cariño que puedo. Empiezo a dividir. Si a mí salgo de una función de teatro y hay 100 espectadores que me están esperando y han estado en el teatro, yo ceno con esos 100 espectadores, me hacen 40 selfies, lo que quieran, les hago el final de Camila, lo que quieran, porque creo que es el único resquicio que queda de verdad. Y no tengo Twitter, no me manejo. Hay un concepto en esta función que me ha hecho reflexionar, y es que al final, si te quitan el anonimato, entonces pasas a ser algo común. Y además el audiovisual lo permite, ¿no? Ahora nuestras cosas se puede ver, lo que la Catedral del Mar que ha hecho Aitor, grandes producciones que las ves en tu casa cuando quieres, todas seguidas, con una calidad increíble, en tu portátil. Por lo tanto, la ceremonia teatral tiene algo como los bautizos de las familias, como las reuniones, tiene algo de trascendente y diferente. Creo que al perder el anonimato, una de las aspiraciones del artista en un momento determinado es hacerse invisible. Intentar hacerse invisible, que es a lo que aspiramos todos los seres humanos. Porque llega un momento en que de tanto trascender es apabullante la losa. Es verdad que ahora a los grandes intérpretes se les recuerda menos tiempo. En España se habla poco de Paco Rabanne, de López Vázquez, que ya no está, de Fernando Fernán Gómez. Y podría hablar. Yo pregunto por José María Gutiérrez, si se acuerdan, y hay una generación de jóvenes. Yo tuve el honor de trabajar a su lado. Y la humildad que tenía José María frente a su vida era un poco que estaba consiguiendo hacerse invisible. Solo era visible en el escenario o en sus creaciones, para no agotar, porque si no el muñeco se agota. Y además, entonces no me llevo mal, pero no soy especialmente... Y además, con mi edad tampoco entro en un juego que es muy honesto, y es que si eres joven y tienes 2 millones de seguidores, como lo que te pagan por hacer la pieza audiovisual no es tanto, es normal que alguna marca te propicie que seas vehículo de algo. Y eso los jóvenes lo hacen muy bien, cuando llegan a esos números, ¿no? Es muy curioso ser un actor, y voy a terminar con esto, famoso en medio mundo por hacer La Casa de Papel y haber ganado 1.000 euros por capítulo. Que mientras te quitan y tal, no te llega a final de mes, eso lo sabe muy bien mi hermano y amigo Aitor. Por lo tanto, es lógico que a esas redes ellos les saquen un rendimiento que les permita vivir, les permita elegir los trabajos, y porque es así de duro todavía. Todavía los derechos no están aquilatados, como sabéis, pero pasa igual con los periodistas, los derechos, la información, los de corta y pego, todo ese mundo de derechos, y hay que ir ordenándolo, ¿no? Y mientras no quieran los dueños de los cables y de la red y del espacio, no lo podremos hacer. Esa es la gran pelea ahora, ¿no? Que los derechos de cualquier creador que crea algo sean, si son reproducidos, sean respetados. Entonces, yo ya no entro en esa cosa. Afortunadamente yo viví la época en que te pagaban por trabajar, y porque llenaras las salas, y porque hicieras por hacerlo, que te jugaras por hacer las cosas bien. Y no me llevo del todo bien, pero lo respeto muchísimo. Aunque a veces me asombro de cosas, ¿no? Yo sé que hay un programa en los periódicos en que la palabra que está más de hashtag ese día, si la puedo poner en el titular, si yo digo el nombre de una serie que los martes sale aquí en Argentina y que tiene un éxito terrible en medio de mi titular, pues sé que van a tener no sé cuántos millones de links más en la noticia. Bueno, pues eso nos trastoca un poco cuando tenemos que hacer declaraciones, porque somos unos ingenuos. Creo que la mayoría de los medios tienen 20 años los que se encargan de eso, además. Son otro mundo, claro. Imanol, aquí.
¿Cuál consideras que es un requisito vertebral que no le puede faltar a un actor? Tú hablabas de los mimbres conceptuales globales para montar una obra. ¿Cómo trabajas tú los mimbres introspectivos? Los miedos, las inseguridades de exponerte, en este caso con una audiencia que te ama, desde que te conoció, que la palabra Imanol resuena distinto. ¿Y cuál consideras que es la función de hoy del artista, del comunicador en un mundo como el que contabas, con la población de China, con la hindú? ¿Cómo uno busca su visibilidad? ¿Cómo uno se emociona como para poder contagiar luego? Así que hay varias preguntas en una, pero es lo vertebral que consideras para ser. Primero la lengua, que es nuestro acervo común. El cariño, el trato y la precisión con la lengua. Con la lengua, con todo lo que tiene de historia, de pasado, de lo que nos une, de cultura y de forma de comunicar. Cada vez intento ser más cuidadoso, preciso y disfrutar de nuestra lengua. Por lo tanto, mensajes con 50 caracteres me resultan imposibles. Y luego como actor, creo que no me contradiga Carlota, soy dócil, porque soy poco dado, prefiero que me diseccionen, prefiero dejarme en manos. Yo no creo que para dirigir teatro hay que dedicar toda una vida. Sé que para ser director de cine, yo ya hice una película que me encargaron alguna vez, una película bellísima que es un trucho. No vale para nada, no cuento nada. Sí, gastamos dinero, hicimos unos planos muy bonitos. Creo que para ser creador hace falta una estructura y el intérprete, a no ser que llegues a una percepción de ti mismo de que tu grandeza es tal que puedas dar ese paso, creo que el intérprete tiene que dejarse en manos de esa inteligencia, ese conocimiento, y yo acepto mis miedos, los manifiesto, por eso creo que decía Guadalupe, los manifiesto, gozo con ellos, acepto los errores, me contradigo todos los días en el sentido de que lo que creo que ha estado bien me doy cuenta que no, y soy poco complicado, porque soy poco, aunque tengo mucho ego, como todos, entonces el ego lo paso porque me cuiden. Por cuidar yo y por hacerme yo, por la buena manera he encontrado, creo que desde muy joven siempre tuve... María Luisa Bember me enseñó a dejarme cuidar, por ejemplo. Y los directores a mí en España me han enseñado a dejarme cuidar. Tú déjate cuidar y tú da lo tuyo. Y en cuanto al trabajo de actor, estoy en esa, como todos estamos en esa diatriba de entre la imagen y la potencia de la imagen y el poder de la palabra. Y el hacer una pieza, yo traigo conmigo siempre unas notas que nos mandó Carlota, que me sorprendieron porque me parecieron, casi me enfado conmigo, digo, pero ¿cómo he olvidado esto, no? De lo que es la ceremonia teatral, de lo que es la precisión que hay que hacer en cada función, el respeto que hay que tener por la forma y por el fondo, el respeto a los espectadores que no es complacerles, sino darles lo mejor, es lo mejor que se puede hacer por ellos, y entonces sí que les complaces. De verdad, desde la ética mayor, aunque eso te lleve a errores, a días en los que estás para matarte y puede venir el espectador y me tocó la mala, ¿no? Hoy me ha tocado la función mala, porque nunca sale igual, pero intento como Manas me ha ido muy bien, no tengo resquemores, intento ser agradecido y ser dócil, y yo sé quién soy y sé lo que produzco, porque llevo mucho tiempo en esto, e intento no basarlo solamente en eso, sino gozar yo de este viaje y ganármelo. De los cuadernos. Dos breves consultas. La obra trata sobre la relación de un padre y su hijo. Me gustaría saber cómo recordás la forma de relacionarse de los padres con sus hijos en aquel tiempo y ahora. Y la otra pregunta es muy cortita también. Hablabas de tu relación con la música. Has recibido muchos ofrecimientos. ¿Alguna vez te propusieron grabar un disco? Tenés un aire de voz muy a lo Sabina y a lo mejor hubiese sido un doble de riesgo de esa leyenda. No, nunca me ofrecieron porque todo el mundo sabe que no canto un sorete. Lo que sí tuve oportunidad una vez, creo que alguien de aquí a lo mejor asistió. Yo soy muy amigo de Joaquín, tengo esa enorme suerte desde muy el principio. Y todo el éxito de Joaquín ha coincidido con muchas estancias que yo he hecho aquí. Y recuerdo que estando haciendo Calígula, Joaquín vino al Gran Rex. Y fue cuando Joaquín empezó a cambiar y decir, en vez de hacer 2 Luna Parks, me hago 25 Gran Rex. Y así me pasó un mes en la ciudad, que es lo que él quería, como ustedes saben. No les voy a contar yo todas las letras de Joaquín, que ustedes conocen con todo, ¿no? De Boca, de todo.
Y recuerdo que la única vez que he tenido algo parecido... Yo hice una película de saxofonista en el que aprendí a colocar los dedos. Y entonces Joaquín siempre fabulaba cuando venía a Buenos Aires o cuando yo lo iba a ver en Madrid, ponía un saxo y decía, en algún momento va a subir Imanol Arias que sabe tocar el saxo, aunque nunca lo ha dicho. Que yo le he visto tocar el saxo. Y entonces el saxofonista Andreas Pitti siempre ponía un saxofón allí mientras él tocaba, y Andreas Pitti, que era el que me había enseñado a colocar los dedos en Lulú de noche, hacía así con la cabeza al holandés y decía, sí, sabe tocar saxofón. Y entonces, bueno, pues ese día Joaquín me puso también el saxofón, el primer día que vine a verle. Y el primer día que vine a verle, Joaquín empezaba a tener problemas de voz. Cogió un constipado tremendo. Y al día siguiente me llamó y me dijo, ¿a qué hora terminas la función? Yo terminaba la función un ratito antes de que le empezara el show. Y entonces salí corriendo de Calígula y fui para allí, y Joaquín estaba sin voz. Y en Buenos Aires Joaquín no suspende si está sin voz, porque la gente no quiere que suspenda. La gente de los 20 días ha comprado su boleto, los 2.400, y no quieren que suspenda. Y entonces llegamos a un acuerdo, y aquel día Joaquín no cantó y yo recité sus letras. Y en algún momento me animé y tararé, algo así. O sea que la única vez que he tenido esa posibilidad fue porque Joaquín se puso afónico y tuvo las narices y el cariño de decir, yo no suspendo. Les voy a traer a este que también les gusta mucho, y va a decir mis letras, y si se atreve va a tocar el saxo, y me hizo hacer una letra con el saxo en la mano, eso sí me acuerdo perfectamente. Y entonces nada, yo tenía mis pliegos allí, los papeles, iba diciendo el texto más o menos con los músicos, y en algún momento tarareé algo, y él también me ayudó. Hubo un momento en que recuperó un poco la voz, y ya lo hicimos a dúo, con lo cual pero no, nunca me ofrecieron nada, ni nada de eso. ¿Y lo de los padres con los hijos? Yo tuve un padre que quise mucho y con el que me peleé mucho porque no quería que fuera actor. Tan es así que mentía. Cuando yo me fui a la Escuela de Arte Dramático de Madrid a ser actor, él decía que había ido a estudiar ingeniería, y porque venía de unos cursos de la universidad. Y yo no podía volver a casa en verano hasta que no terminara el curso académico. Y entonces la temporada teatral terminaba como 15 días antes. Yo vivía al día, los 15 días entre el final de la temporada teatral y el final del curso académico. Yo pasaba unas penurias terribles, que fue cuando tuve que dormir en el metro, tenía que vivir en casa de amigos, siempre había alguna amiga que me escondía en el cuarto del fondo, y su madre decía, ¿por qué llevas tanta comida al cuarto, hija? Y era porque estaba yo allí. Pero un padre al que quise y que en un momento determinado me contaba, él vendía aceites. Y ya mayor, más mayor, yo tuve mucho éxito enseguida. Él, cuando vio que tenía éxito, empezó a congratularse con mi vida, pero siempre estaba el misterio de por qué yo había salido así, por qué yo era así. Bueno, pues el personaje de Antonio Alcántara es mi padre. Ese es el gran regalo que me hizo mi padre. Son todas las frases, los puntos de vista que están en ese guión. Mi padre, cuando vivía, hasta hace 11 años, vivió 7 años de Alcántara, todos los viernes me llamaba por la mañana y me decía a mí, eso es así, muy bien dicho, sí. Dicen que es tonto Antonio Alcántara, joder, le devolvió dinero al jefe, pero le dio 15.000 pesetas, ¿qué es lo que hay que hacer? Era como hablar con Antonio Alcántara por la mañana. Me cuentan que en un momento determinado él vendía aceites industriales. Era tan buen vendedor que fue acaparando zonas que cuando tuvo que jubilarse, tuve que ir a hablar con el dueño de la empresa y dije, se la están ustedes jugando conmigo. A mi padre no le quitan ustedes nada de lo que ha hecho por ustedes. Bueno, él llegaba, por ejemplo, a una gran empresa, Los Altos Hornos de Bilbao. 7.000 trabajadores. Esos consumen aceite industrial, imagínense. Y no le correspondía. A esa empresa iban los dueños de la empresa, pero mi padre iba a vender. Entonces llegaba y llevaba una tarjeta que ponía Imanol Arias. Mi padre se llamaba, toda la vida se llamaba Manuel María. Puso Imanol Arias y abajo ponía el padre. Aceites industriales GPS. Era lo de los 3 en 1, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo vendía mi padre. Y entonces él llegaba ante la secretaria, que no le miraba, y decía, por favor, ¿me puedo reunir con el señor Berasategui? Y decía la secretaria vasca, muy fija, y decía, no se puede. ¿De parte de quién? Y decía, de Imanol Arias. Y cuando ella hacía así, la secretaria decía, el padre. Yo notaba que en esa época cada semana me mandaba que le firmara como 50 o 60 fotitos a nombre de secretarias. Porque una vez de que la secretaria le daba acceso al señor Berasategui, mi padre correspondía con una foto firmada a su hijo. Bueno, solamente hacer feliz a mi padre con eso.
Mereció la pena todas las peleas y todas las discusiones. Porque, y no quiero hacer spoiler, pero hay un texto en esta función que nos ha atrevido a decir Carlota, que es que dice, uno de mis personajes dice, a veces me asombro, dos cosas, a veces me asombro de lo poco que los hijos conocen a los padres. Piensan que solo existen para ellos y nunca se preguntan por el verdadero sentido de su vida. Y en otro momento digo, el amor por la ginebra es herencia de mi padre. No nos damos cuenta, pero estamos continuamente repitiendo lo que hemos visto en ellos. Y le digo a él, llegará un día en que te mires al espejo y el parecido te asombre. Pues eso es lo que somos. Un parecido continuamente, que aunque nos peleemos, nos vamos apareciendo a nuestro padre, a nuestra madre, no solamente en las manos, en las uñas, sino en lo que hacemos. Y un día haces algo y dices, estoy siendo mi padre, por Dios. Pero incluso puedes llegar a decir, esto es lo que odiaba de mi padre y lo estoy haciendo yo peor que él. Creo que esa es la relación trascendente y de verdad. A un padre siempre hay que aceptarlo. El otro día hablaba con un compañero de aquí que tuvo una historia terrible con su padre y me hablaba de la necesidad que tenía un día de ponerse de enfrente de él y decirle, te quiero como padre. Y se encontró con la necesidad de su padre de decirle, yo también, a pesar de todo esto, de todo el daño que se ha hecho. Creo que eso es así. Eso en el ser humano, da igual que existan los chinos, los indios, da igual... y el cuaderno, fíjate que digo la palabra para que entre en los tweets, el cuaderno que yo le entrego aquí a Aitor en esta función, lo que le pide es eso, hazte cargo de la vida de tu padre, que solo se puede hacer de dos maneras, desde la ficción, siendo un hijo, desde la literatura, y acepta lo que tienes. Muy amable, gracias. Soy el padre de Aitor Luna, pero le preguntaba a su madre, que no te conocía a ti de joven, porque tienen casi mi edad los padres de Aitor, que estoy desarrollando con él sentimientos, sí, porque además es de un pueblo, él y yo somos aquí, hablando de flamenco, somos vascos, del pueblo más vasco y más industrial, y además somos maquetos, que se llama, es decir, nuestras familias son de fuera. Nosotros, bueno, Aitor sí aprendió a hablar vasco para hacer una serie, pero nosotros no hablábamos vasco, ni somos maquetos, con mucho orgullo y además vascos. Y entonces, como su pueblo tenía una discoteca yo de joven, con 17 años, 16, y que era muy importante, pues siempre le preguntaba, yo no habré bailado contigo en Vergara alguna vez. Porque se parece, es que es muy mi hijo, es muy... Quizá tu padre le ha dejado la tarjeta. Muchas gracias a todos por participar. Cuando pasa el puente se detiene y canta. Señores, les cantamos los sueños a los niños para que les tomen recién nacidos el cante. Y eso es así porque el cante se le mete en los poros y ya no hay Dios que se lo saque en 2 vidas. Por eso a los gitanos les dormimos a voces con el cante. Y los gitanos empiezan cantando, llorando. Llorar y cantar es la misma cosa.